Bueno, en este momento vamos a empezar con el experimento. Vemos que la temperatura ambiente está a 22 grados, que es la temperatura que tiene actualmente nuestro recipiente. Esta es la termocupla con la cual vamos a realizar la medición. La vamos a conectar. Este es el circuito que tenemos montado. Aquí tenemos un LED que nos va a indicar si está produciendo corriente a través de este pequeño motor DC. Tenemos nuestro disco, tenemos nuestra jeringa, esto simularía lo que vendría siendo como una especie de pistón que nos va a dar el movimiento del disco. Aquí podemos ver el funcionamiento. Aquí lo que podemos observar ahora es que cuando yo empiezo a girar mi disco, él trata de prender, y cuando yo lo dejo de girar, él se apaga. Nuevamente mostramos cómo el LED, cuando se está girando el disco, intenta prender, y cuando se deja quieto se apaga. Una vez encendidas nuestras velas, las posicionamos debajo de nuestro recipiente. Estas son las que comenzarán a elevar el recipiente. Previamente hemos cargado 10 mililitros de agua en nuestro recipiente, medidos con una jeringa de este mismo tamaño. Y pues ahora solo resta esperar a que el recipiente se caliente. Ahí vemos cómo empieza a subir la temperatura del recipiente. Este es un proceso que dura alrededor de unos 10-12 minutos, mientras pues el recipiente gana calor y empezamos a ver el proceso de evaporación del agua que está al interior. Ahí vemos cómo va subiendo. La idea es dejarlo hasta que nuestra temperatura sea de más o menos unos 50 grados centígrados, lo cual produciría pues que ya empezará a producirse un poco de vapor. Como podemos observar, ya se han creado pequeñas burbujas y la jeringa está empezando a desplazarse, empujando nuestro disco. Por el momento la temperatura no es suficientemente alta para lograr empujar la jeringa, pero si logran observar, se alcanza a ver cómo ya empieza a salir el vapor a través de la jeringa. Estamos en los 54 grados centígrados y se empieza a observar cómo la jeringa está expulsando. Aquí vemos cómo se va entonces. Vamos a dejar que nuestra temperatura aumente un poco más y vamos a empezar el proceso de darle un empujón al disco para que nuestro disco empiece a girar. Aquí no sé si alcancen a escuchar el silbido que produce el vapor al pasar por la jeringa. Muestras de que nuestra temperatura, nuestro líquido, el agua dentro del recipiente, ya se encuentra en proceso de vaporización. Está en 58 grados centígrados, normalmente deberían ser 100, pero pues con 4 velas es un poco difícil que lleguemos a los 100 grados centígrados. Sin embargo,
Vemos que ya hay una buena presión de vapor, una buena cantidad, lo cual nos va a ayudar con el proceso. Bueno, vemos como nuestra temperatura ya ha subido a 66 grados centígrados. Entonces vamos a proceder a dar el primer empujón para que empiece a girar nuestro. Y vemos como ahí ya se encuentra girando. Vemos como el vapor, se soltó la tormenta. Vemos como el vapor va movilizando nuestro disco, se mantiene, y ahora vamos a observar si la velocidad de giración es suficiente para que nuestro LED se encienda. Entonces observamos el LED y vemos como el LED enciende tenuemente, lo cual nos indica que está funcionando el LED. Vemos cómo sale el vapor, además de un leve goteo. Vemos cómo gira el disco. Y aquí observamos la medición de nuestro multímetro, que se mueve un poco la cupla. Aquí observamos cómo la temperatura que hemos alcanzado son 88 grados centígrados. Vemos cómo el LED enciende y además vemos cómo se mantiene expulsando el vapor producido por el líquido que está dentro de nuestro recipiente. Bueno, como podíamos observar en el anterior video del funcionamiento de nuestro motor a vapor, vimos que al inicio se presentaba una gráfica de este tipo. Es una gráfica de temperatura versus tiempo, en donde la temperatura comienza a aumentar hasta que llega a un punto en el que se estabiliza y se mantiene más o menos en unos 88 grados centígrados. En este transcurso de tiempo pasan aproximadamente unos 10-12 minutos, que es el tiempo que le toma a nuestra lata o a nuestro recipiente calentarse al punto de evaporar, comenzar a evaporar el líquido que hay contenido allí. Posteriormente pasamos a una gráfica en donde encontramos presión versus temperatura. Esta es una gráfica que se presenta de esta forma, con una temperatura inicial y una temperatura final. Vemos que cuando la temperatura inicial, que sería nuestra temperatura ambiente, comienza a aumentar, la presión dentro del recipiente también aumenta, lo que va a causar que posteriormente, al ser evacuada hacia la jeringa, va a causar el movimiento del émbolo o de nuestra jeringa, para que así comience el movimiento del disco o del motor. Luego de este proceso vemos una gráfica en donde encontramos presión versus volumen. Este es el momento en donde ya nuestra jeringa se encuentra realizando el movimiento, y es cuando ya empieza a moverse como tal el motor, a girar el disco que simula nuestro motor. Allí vemos que esto es un proceso en donde tenemos una presión inicial que está en el punto más alto y
y una vez se descarga el vapor hacia nuestra jeringa, baja la presión, pero aumenta nuestro volumen. Posteriormente, la jeringa vuelve a su posición inicial y esto causa que nuevamente se cargue la presión y se mantenga en un constante flujo. Entonces, aquí nos referimos a este movimiento. Este es el movimiento que está realizando la jeringa en este proceso y posteriormente se carga nuevamente el émbolo para nuevamente iniciar el proceso aquí. Entonces podríamos ver que esta gráfica va en este sentido y va en este sentido. ¿Sí? Estos son los procesos que se ven evidenciados allí. Tenemos un proceso de temperatura versus tiempo, que es mientras se calienta el recipiente, lo suficiente para generar la presión que necesitamos. Esta es una gráfica isovolumétrica. Este punto es una gráfica isovolumétrica donde nuestra jeringa está en la posición inicial y donde se está cargando la presión lo suficiente para poder iniciar el movimiento de la jeringa en ese lado, y posteriormente pasamos a esta gráfica en donde la jeringa va y vuelve, causando el movimiento de nuestro motor. Estos son los procesos que se ven evidenciados allí. Esta podríamos decir que se asemeja a una gráfica isotérmica, pero pues dado que el material que tenemos para nuestro recipiente no es un material que está aislado térmicamente, pues digamos que no cumpliría ese criterio. Sin embargo, es una gráfica de presión versus volumen, y esta sí sería una gráfica de un proceso isovolumétrico, solo que se presenta lo suficientemente rápido para pues ser un poco imperceptible. Entonces vemos que cuando la jeringa alcanza su punto máximo o su punto mínimo, se presenta este tipo de gráfica, en donde la presión vuelve y aumenta y donde vuelve y arranca este proceso. Entonces, cuando estamos en este punto, nuestra presión está en el valor más alto. Mientras se descarga la presión, aumenta el volumen, es decir, que esta gráfica vuelve e inicia y realiza este movimiento. Como mencionaba, eso es algo que sucede demasiado rápido, que prácticamente es imperceptible, pero en el video que observamos anteriormente se puede observar el movimiento que realiza la jeringa, en donde podemos ver claramente los procesos que allí se evidencian.